como el matriarcado, que ya lo vimos como consecuencia de la división natural del trabajo. Establecemos el patriarcado y definimos ahí también en ello el aparecimiento de las primeras divisiones sociales del trabajo, donde se separan las tribus agrícolas de las pastoras. Hablamos de los artesanos y hablamos de los comerciantes. Estoy otra vez enarbolando todo este escenario porque yo me sigo preguntando y ustedes también se podrán preguntar. Y hago la pregunta ahorita, porque vamos a ir a ello. ¿Qué son derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué entienden ustedes como derecho de los pueblos indígenas? A ver, alguien que me ayude aquí para no quedarme solo yo platicando. Cualquier contenido es bueno para mí. Hola, Lick, buenas noches. Pues cuando dice derecho de los pueblos indígenas, me imagino yo al derecho consuetudinario. Para mí sería la equidad, licenciado. Sí, pero ¿qué entendemos por ese valor del derecho? ¿Quién garantiza ese derecho? Miren, pues, colectivamente hoy podemos entender, hoy, hoy yo lo que quiero valorar es, por ejemplo, ¿será que los pueblos antes de la venida de los españoles tenían derechos? Es que estamos en el escenario todavía de poder generar, por ejemplo, en el descubrimiento de América. Y les planteé, por ejemplo, que Colón a lo primero que encuentra es una comunidad ancestral, indígena, y por supuesto que no hablan español, no tienen el avance, si quieren ustedes cultural, y estoy hablando de una isla, no estoy hablando del continente. Los españoles vinieron a quitarnos los derechos. Eso, pero antes de los españoles sí teníamos derechos como tal. ¿Qué derechos? Cristian, es una parte. ¿Qué derechos tenían? Bueno, derecho al trabajo. ¿Qué trabajos? ¿Habían empresas? No habían empresas como tal, pero sí habían subordinados y habían jefes. Por ejemplo, licenciado. Yo pensaría que los derechos naturales. Pero la libertad, licenciado. No, miren, es que el tema es, yo cuando se define este curso, yo entiendo que podemos hablar de los derechos individuales, de los derechos colectivos, vamos a hablar de todo el manejo de la primera unidad de la crisis del Estado, la interculturalidad como una solución, vamos a hablar precisamente de la historia del despojo. Esta es la primera parte que va a entrar en el examen, no se les olvide, eso está en el libro. Ya lo he venido valorando, pero lo vamos a ir rematando. Cuando yo digo, ¿qué derechos tenían los pueblos? ¿Cuándo surge el escenario de comprender de que hay derechos que son legítimos de los pueblos ancestrales? ¿Cuándo es que eso se empieza a valorar? Fíjense que en la última clase nosotros tenemos que entender, les decía, cómo es que se descubre América. Inmediatamente se tiene una imagen y se enarbola desde ese momento un escenario que inclusive es cuestionado más adelante por las mismas autoridades, diríamos, eclesiásticas o de la iglesia, porque resulta que ya hay un despertar, si quieren ustedes, en Europa. Cuando me refiero a un despertar en Europa, me refiero, se habla ya de valorar una constitución política para los países, un pacto colectivo, un pacto social, un acuerdo.
Estamos hablando de escenarios constitucionales que se plantean, por supuesto, desde la misma Revolución Francesa en toda una dinámica, hasta concebir lo que hoy nosotros conocemos como en ese momento la República, si lo quieren ver de ese momento, y se definen algunas acciones como entender la libertad, la garantía a la propiedad, la garantía a la existencia. O sea, se enarbolan unos grandes valores. Pero el tema, estamos hablando efectivamente que los conquistadores vienen justificando la toma de este continente bajo la premisa que los indígenas no tenían capacidad ni siquiera para administrar los bienes, les dije, que Dios les había entregado. Y el Papa enarbola una conducta representante de Dios y hasta justifica los escenarios violentos hacia estas naciones bajo la premisa que hay, en todo caso, que cristianizarlos. Pero bueno, la última vez hablamos cuál era la primera legislación que se empodera en nuestro país, o lo que hoy es nuestro país, pero en ese momento estamos hablando de territorios. No hay definido nada en términos de fronteras. Si quieren ustedes, desde México hasta el Perú. Cuando ya estoy hablando de los manejos administrativos de la colonia. Hay en este valor, por ejemplo, cómo es que aparecen las nuevas leyes o aparecen las categorías o definiciones agrarias de la misma colonia. Hay por ahí una separata por ahí, leyes agrarias de la colonia. Y yo les hablaba primero, vamos a hablar, por ejemplo, la ley del señorío, porque aquí vamos a hablar del despojo, cuando se inicia realmente el despojo. Y entonces hablamos de la ley del señorío. O la ley del realengo, del rey. Y ese contenido de esa ley del señorío era efectivamente la justificación de que se había dado precisamente las instrucciones que todo lo descubierto, todo lo que se encontrara, efectivamente iba a tener en ese momento un nuevo propietario, si es que se conocía como propiedad, pero estamos hablando de propiedad del rey, propiedad de la corona. Entonces hay una ley específica. ¿Y quién impuso esa ley en nuestro país? ¿El Estado de Guatemala? ¿Existía el Estado de Guatemala? ¿Qué era la administración política de este país? No sé si me estoy comprendiendo. Estoy tratando la manera de romper, si quieren ustedes, una crisis existencial nuestra, porque nosotros todavía tenemos la creencia que hoy, ahorita, sí se le violaron sus derechos humanos, etcétera. Estoy de acuerdo, pero porque consideramos que efectivamente de aquí para atrás estamos vinculando derechos nuevos peleados a través del convenio 169, la lucha histórica de todos los pueblos. Estamos hablando de 300 millones de indígenas en el mundo. Hay un escenario político mundial que por supuesto que enarbola y empieza a generar una justificación, y esto empieza precisamente por la misma Organización Internacional del Trabajo. Ya vamos a hablar del tema del convenio 169 más adelante, que fundamentalmente es el convenio, el que genera, a ver si tengo por aquí el 169, que es el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Es el convenio 169. Pero esto tiene que ver, efectivamente, porque hay un reclamo mundial sobre la explotación del trabajo.
Y hay un reclamo mundial, que hay una exagerada de discriminación o el despojo a las relaciones que se vienen interpretando históricas y que hay como una deuda que saldar en el pasado. Pero volvamos otra vez a tomar. Estamos hablando precisamente de las leyes agrarias en la colonia y hablamos de una primera, decíamos que hablábamos del señorío, que realmente lo que hace es apropiar para la corona hasta los mismos pueblos. Decía en la última plática que teníamos, por supuesto, que solo voy a poner aquí decíamos en la última plática, por ejemplo, que esa ley viene efectivamente con escenarios de tomar, de quedarse y hacer precisamente de esto una colonia más de España, una tierra apropiada por los españoles. Entonces nosotros podríamos decir que los guatemaltecos, la primera legislación que tuvimos ni siquiera fue guatemalteca, fue española. Y no solamente traen con eso, sino que se plantean también que es necesario. Dice que estamos hablando, estoy hablando de esto porque tengo que hablar del despojo. ¿Cuál es el origen del despojo de los bienes? ¿Y cuál es el resultado de esto? Se habla de estas leyes que fueron en un momento dado criticadas, decía por sacerdotes, por la iglesia, no por todos los sacerdotes, por sacerdotes revolucionarios, sacerdotes compromiso en su espiritualidad, porque el Papa no tenía esos razonamientos para poder entender. En ese tema yo les decía en la última oportunidad que Fray Bartolomé de las Casas cuestiona las bulas papales, porque en esa definición tratan de encontrar en el derecho natural una justificación para definir precisamente que la represión y la toma y la guerra con la que se manejó esto estaba justificada. Había una justificación. ¿Y cuál era esa justificación? Que los pueblos, o los indígenas, o los indios, que también tienen una definición de indios, pueblos y etcétera, no tenían capacidad para administrar los bienes que Dios había entregado. Además de no tener esa justificación, no eran creyentes, más todavía aún. Entonces, el tema era como ir entendiendo de que había una realidad de la colonia que se sujetaba precisamente a que los informes que llevaban a España, pero lo importante es comprender, entonces se toma la monarquía al poder, toma la monarquía el escenario de apropiarse con todo, con un despojo real, si lo quieren ver de esa manera, pero también invitan a seguir viniendo acá. De las Casas lo que cuestionaba era efectivamente las condiciones porque fíjense que algo que de las Casas que también reconoció que no podía justificar que los indígenas
manejaban sacrificios. ¿Entienden eso, lo de los sacrificios? O sea, en su espiritualidad, en su cosmovisión, sacrificaban personas en rituales. Pero el tema no es eso, porque eso los denominaba efectivamente como fuera de esa razón divina, pero también se olvidaron los escenarios de los cristianos, cuya acción para poder someter a su voluntad en la iglesia hacían sentencias mucho más crueles que cualquier razonamiento que pudieran haber tenido los mayas o los indígenas, más bien dicho, los pueblos en estas latitudes. O sea que tampoco puede generar esa justificación que porque tenían en el escenario esa cosmovisión, yo voy a tomar la decisión inclusive hasta de cristianizarlo y someterlo. Bueno, crean otras condiciones. Se impone las leyes de los repartimientos. Las encomiendas. ¿Y qué eran los repartimientos y las encomiendas? Pues eran instituciones jurídicas donde se repartía la tierra. ¿A quiénes? ¿A quiénes se les repartió la tierra? A los españoles. A los conquistadores. Pero tampoco no era solo repartir tierra, había que producir la tierra. Entonces también repartían indígenas bajo la premisa de la encomienda, un encomendero que justificaba ese repartimientos, porque la que él iba a hacer era justificar el poderlos cristianizar. Entonces hablamos de encomiendas y repartimientos, instituciones jurídicas que se impusieron en la colonia, al principio de la colonia. Pero también nosotros no podemos negar la existencia, decían, la necesidad de traer españoles. Entonces, en esas mismas definiciones agrarias, legales, instituciones del despojo, andaban pregonando que se casaran y que se vinieran y que aquí se les iba a entregar tierra, indígenas, para que pudieran. Entonces, hasta había promoción para atraer precisamente españoles a esto. Promocionar. Pero también definieron algunas, y aquí vamos a entrar a otros temas, de la garantía de los pueblos indígenas, o sea, proteger la propiedad de los pueblos. Es decir, porque la corona como tal no podía tener en su administración el darles vivienda y darles comida, sino que lo que garantizó fueron territorios para que ellos tuvieran ahí la oportunidad de cazar conejos, culebras o qué sé yo. Pero el escenario era tenerlos reunidos para poderlos repartir en las fincas o más en las propiedades o en las extensiones de tierras que se definían como medidas nuevas como la caballería y la peonía. Sí, lo que dice el común. Eso es bien importante comprenderlo. Se crean ese tipo de instituciones jurídicas. Y yo sigo preguntándome dónde empiezan los derechos, ahí la exigencia de los derechos de los pueblos indígenas. Yo solo veo, por ejemplo, en ese escenario y en esa oportunidad, que efectivamente Fray Bartolomé de las Casas, si bien es cierto, fue como dejado, tuvo en su escenario una discusión para garantizar que no fuera una crueldad el escenario de la toma precisamente de los pueblos.
Entonces se protegían, o sea, había pueblos protegidos, pero con la condición esa de entregarlos en ese escenario, de repartirlos. Vamos a ver también que hay una prohibición para que el mestizo tuviera acceso a la riqueza. También el mestizo no tenía derecho a la tierra. Le fue negado el acceso a la riqueza. Por eso normalmente hablamos que los ladinos eran los que atendían los chiqueros, las coberizas, donde estaban los caballos, el ganado, etcétera, etcétera. Porque el indígena estaba en ese escenario de la tierra. Y hay también que la corona siempre andaba en el escenario del botín. También propuso más adelante que había una dirección, que la toma de la tierra eran tantas caballerías, pero había quienes abusaran aún más, y lo sabía la corona, y logran llegar a acuerdos para entregárselos y conseguir más dinero para la corona. Pero el indígena, ¿dónde quedaron efectivamente los derechos que hoy conocemos nosotros? Pero se entiende que los derechos son precisamente un tema. Si me preguntan si existía derechos humanos en la época del esclavismo, habían derechos humanos en el feudalismo. Sin embargo, empiezan ahí las corrientes del pensamiento a romper los esquemas y a definir algunas características en la individualidad de las personas o en sus hechos colectivos, rompiendo los esquemas que ya hablábamos del feudalismo, donde hay un enfrentamiento y que logra romperse para llegar a un tema donde aparece por primera vez la república. Esa garantía de la república era la división de poderes, y que la alternabilidad del poder quedara precisamente eso, en una alternabilidad de quienes ejercían el poder político de cualquier nación. Todos esos escenarios de la Revolución Francesa hay que retomarlos y ponerlos, porque antes de que se consolidara la Revolución Francesa, la práctica de romper ese esquema patrocinador de los feudales, que fueron los escenarios precisamente de la toma de América, da como resultado efectivamente un despojo totalmente institucionalizado. Entonces, en la primera, ya dije que en la primera unidad, cuando hablamos precisamente, y entra las crisis del Estado de Derecho, ¿cómo el Estado puede justificar tanta pobreza, tanta crueldad, tanta miseria? Si aquí tenemos que hablar de racismo, más adelante vamos a hablar del etnocidio, pero lo importante es que ustedes entiendan bien claro cuando empieza a definirse algo que es una razón más española que de los pueblos. Por supuesto que se plantean revoluciones en todo el mundo, y Guatemala no está lejos, pero especialmente cuando se habla de esos derechos colectivos indígenas, hay que llamar hasta Simón Bolívar, porque Bolívar plantea una lucha, plantea una guerra, liberando la esclavitud, liberando precisamente a los pueblos tomados de la manera que no era una justificación emanada por los poderes divinos o por la existencia o el razonamiento de que era una crueldad y no era muy propio y decente del justnaturalismo, si quieren ustedes, bajo la bandera y premisa de que eran personas, y empieza una lucha de poder. Pero aquí lo importante es comprender que ya tenemos un escenario
¿Cómo se justifica la apropiación absoluta de todo? A través de disposiciones legales de la monarquía española. Y Guatemala sí vivió, gobernados por la corona española. Fíjense que hay los virreyes o los responsables de la administración de la colonia no tenían derechos a tocar un centavo, efectivamente, lo proveniente de del mercantilismo de la tierra y de los indígenas. Venían en barcos de guerra a recoger el oro, a recoger en esa administración lo que hacía cada uno de los legados de las colonias españolas en estos países. Entonces, ahí hay que hablar de una crisis, o más bien dicho, hasta el día de hoy, hay una crisis del Estado de Derecho, porque hay en su corazón, en su razón, una existencia de no abarcamos. Cuando nosotros hablamos de la historia del despojo, todavía vamos, falta mucho todavía que hablar. Continúa la colonia continúa, pero llega un momento que ese es lo que define la crisis en el mundo, que rompe el esquema feudal, se rompen estos escenarios, pero también los criollos, los hijos de los españoles nacidos los hijos nacidos precisamente en estas tierras se les denominaba criollos. Y había una especie de justificar por qué nosotros tenemos que pagar impuestos. Y cómo nosotros podemos entrar en el poder en términos democráticos, como la exigencia que había en los países europeos. Efectivamente, España fue parte de eso, pero la colonia, los criollos, porque estamos hablando ya de actos independientes, de países que empiezan a desprenderse de la colonia española. Y ese desprendimiento de la colonia española se justifica acá en la continuidad de lo mismo, pero con una autonomía como nación, pero gobernado siempre, porque el tema de que nosotros podemos hablar de la independencia, pero en independencia todavía seguíamos siendo parte de la institución jurídica española. Pero lo que quiero dar a entender, y si quieren ustedes en un valor democrático o no democrático, se empezaron a discutir en Guatemala funciones del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Ya empieza una composición estructural de un entendido de un Estado formal que es más o menos como lo conocemos hoy. Pero es una definición que viene. Ahora, si quieren ustedes una república definida para los criollos, no había otro razonamiento. La independencia no devolvió la tierra. La independencia no generó derechos específicos para los indígenas. No se devolvió la tierra y continúan los marcos de explotación. Los indígenas eran utilizados, usados, vilipendiados. ¿Qué horas de trabajo, horas extras, don?
vacaciones, aguinaldo, salud, nada. Era realmente una crueldad absoluta de los españoles en términos materiales para someter a los pueblos pacíficos. Bueno, hay en la historia precisamente de los pueblos en América, no necesariamente hay que verlos tan pacíficos porque hay que estudiarlos. Yo no me voy a meter a contradecir algunos estudios, pero los mexicanos son altamente avanzados en ello y se habla que nosotros somos prácticamente mexicanos, los mexicas que entraron a este país con Cortés, en alianza con Cortés. A ver, ¿quién puso eso ahí de Justiniano Barrios? Me interesó. Vamos a hablar de Justiniano Barrios también. Lick, sí, yo estaba viendo unos comentarios ahí, esta parte yo no la conocía y me puse a investigar. Justo Rufino Barrios había por decreto declarado o querer pasarlos a los indígenas como ladinos para que no abren las tierras. Ajá. Ese es otro tema, lo vamos a ver más adelante, pero ahí vamos, es cierto. Estamos hablando de la reforma liberal de 1871. Estamos rompiendo escenarios que se vienen ganando desde Rafael Carrera, primer presidente, hasta ese momento, porque la historia del despojo ahí se consolida. Pero Justiniano Barrios materializa el despojo porque resulta que la primera institución y la más grande en la historia de Guatemala del despojo consciente fue la iglesia. Y Justo Rufino Barrios en 1871, con García Granados, se plantean despojando a la tierra la iglesia, porque hay que hablar que fue una reforma, y se reforma la tierra y se la quitan a la iglesia, pero esa tierra no volvió a los campesinos, a los indígenas. Se la quedaron esos militares. O sea, cuando se recuerdan que hablamos que en el tema de las fuerzas productivas, el hombre no vive, no puede vivir si no come. Y las fuerzas productivas es el escenario y el motor del desarrollo de cualquier sociedad, en ese caso la fuerza de trabajo regalada, esclava. Lo que sucede es, por ejemplo, si es cierto lo que dice la compañera, pero yo había discusiones precisamente entre pueblos, que vos sos indígena, vos sos ladino, era decretó que ya no iban a haber más indígenas, por decreto, todos iban a ser ladinos. Eso es lo que define precisamente un decreto de esa naturaleza. Pero volviendo al tema de Justiniano Barrios, no devolvió la tierra. Se le entregó o se le entregaron a los mismos. Estamos hablando de la participación de la independencia, que no fue más que un escenario, un teatro de los criollos guatemaltecos para tener una especie de fachada democrática existencial, pero que solo les funcionó a ellos. O más bien dicho, les funcionaba a ellos. Y si me pregunta cuánto tiempo tiene de estar funcionando ese sistema, sigue funcionando para ellos. Aquí hay algo bien claro. Entonces, ¿hasta cuándo aparecen los reclamos de los derechos de los indígenas? Yo dije que las primeras razonamientos, se los atribuimos a De las Casas, porque cuestionó la justificación de quitarle la tierra a los indígenas, cuestionó la justificación de la violencia o la guerra, porque era eso una justificación del Papa o de Dios para hacer la guerra a estos pueblos para su sometimiento. Era una justificación de la Iglesia, del Papa y de Dios
para apoderarse de la tierra. Y también era una orden cristianizarlos, pues, porque eran haraganes, decía. Si yo me pongo a leer ahí algunas cuestiones, cuáles eran los conceptos que se tenían de los indígenas en ese momento, eran de segunda clase. Total, así lo decían, no pueden ser ni cerca de ser humanos. Eran prácticamente animales que hablaban. Y entonces volvemos ahora como abogados, porque yo entiendo que este libro, que ya lo tienen, y se recuerdan que hay que estudiar la primera parte para el examen. Perdón, me quedé, ¿qué es lo que estaba diciendo? Se me olvidó. Ya estoy viejo, se me olvida ahorita rápido. ¿Qué era lo que estaba hablando? Que la iglesia estaba justificando las guerras. Es decir, ¿cómo justifican la propiedad? Hace poco, no sé si ustedes se enteraron, que cuando se celebra precisamente el aniversario de la humanidad en México, el mismo presidente mexicano le pide a Francia, le pide perdón a España, que pida perdón a los pueblos. Y se lo dijo México, señorita, el año pasado. Que le pidieran perdón a los pueblos. Y se lo manda con una carta. Señor el rey, Estado español, ¿no? En la monarquía, el rey. Sírvanse ustedes disculparse con los pueblos de América. Bueno, ustedes, ¿y qué contesta precisamente el pueblo español? Mandan una carta diciendo, nosotros no nos vamos a disculpar porque resulta que nos están impidiendo que nos disculpamos, hablan nuestro idioma, tienen nuestros apellidos, los liberamos de autoridades salvajes que sacrificaban gente, los liberamos. Miren las justificaciones que tiene España para no pedir disculpas. Nosotros les dimos la civilización. Por lo mismo, más fuertes que el limón, debieran de estar agradecidos por lo que nosotros hicimos, los españoles. No sé si me están comprendiendo. O sea, España tuvo esa justificación desde el inicio para hacer lo que hizo. Ahora hablemos de la acumulación originaria de capital, ¿no? ¿De dónde Europa tiene tanto dinero? Miren, no hay millonario, a todos los millonarios, vi que el otro libro no lo conseguí. Es un problema con este libro, hombre. Si leen este libro, ganan el curso. No sé cómo hacer para ver si lo logran conseguir, hombre. ¿Lo tienen ahí de nuevo? Si no, vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Ya le tomaron nota, compañeros? Silic. Sí, gracias. Ese no, el del examen, este es el de Paisula, esto creo que ya lo habíamos manejado. Este está ahí. Solo me van a permitir un segundito, por favor. Ese sí lo tenemos, licenciado. El otro es el que no conseguimos. Creo que apagó su audio, no lo escucho. Solo permítanme un segundo, un minuto de
Disculpen, compañeros. Lo que sucede es, en este pueblo del pensamiento latinoamericano, es como son profundamente despojados de su cultura, de su religión, de su tierra. Y vamos a ver ahí, y eso anótenlo por ahí, el inicio de lo que conocemos efectivamente como una sumisión, como parte de la responsabilidad que tenemos institucional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos que hablar efectivamente de lo que es la discriminación, los tipos de discriminación, pero entender la metodología o la política colonial y español como mañana ya no puedo ver mi escenario del pasado porque estoy como nuevo. Ya lo vamos a ver en el manejo de ese escenario de la asimilación. Entonces, nosotros tenemos una claridad porque de acuerdo a este libro y a propuestas, intermediaciones que se han dado, la única forma en que ven es el resolver la problemática y la crisis es la interculturalidad. Pero esa interculturalidad, ¿cómo la pueden llegar a alcanzar si no se han resuelto los problemas históricos que trae efectivamente el despojo? Y empieza a definirse algunos derechos. Hoy los nietos o los bisnietos o los tataranietos están exigiendo que se le reconozcan esos derechos colectivos. Y por eso el convenio 169. Los pueblos necesitan tener una identidad. Aquí se me habla a mí, yo soy indio, pero hay que comprender que ese concepto de indio al principio fue efectivamente definido porque se había entendido que se había descubierto la India, pero el concepto de indio va más allá que es una identidad de pueblos ancestrales y es para todo el mundo. Indio es en cualquier parte del mundo. Pero en esta nación llega un momento que al definir al indio bajo esa caracterización era un acto discriminatorio. Entonces el Estado, antes del reconocimiento antes del aparecimiento, fíjense que cuando hablamos
Nosotros tenemos que hablar de la Organización Mundial, de la ONU. Y aún esa organización de las Naciones Unidas, antes habían otras organizaciones, pero esa en especial, que fue una ganancia más para los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que se quedaron con el poder absoluto del mundo, 4 países: Estados Unidos, ¿qué más? Rusia, Inglaterra y Alemania. Y China se suma después por un escenario fuerte y de propuesta de todo el mundo y de ellos mismos no aceptar, lo tuvieron que meter al Consejo de Seguridad. Porque cualquier decisión que tomen todos los países de las Naciones Unidas, con uno de esos países que no esté de acuerdo, puede revocar lo que dice el resto de países. Hoy hay una discusión en el mundo sobre el papel que está jugando las Naciones Unidas. Y especialmente en la tarea de reconocer los grandes déficits de justicia en el mundo. Y ahí, por supuesto, el Estado tiene una crisis del derecho. ¿Qué legislación voy a seguir de aquí en adelante? ¿El derecho de los pueblos indígenas? ¿El derecho consuetudinario indígena? ¿O el derecho objetivo, que es el que a nosotros nos está alimentando ahorita como abogados? Nosotros somos un concepto asimilado de esa conducta. Nosotros tenemos una cultura asimilada. Hay unas anécdotas bien importantes comprender que también rebasa en muchas cosas y ustedes me darán una opinión al respecto. Fíjense que la última sometimiento que se hicieron a los mayas fue en el Tayasal, en Petén, aún 250 o 300 años después de la conquista. Lo someten, y eso sí está documentado. Y los indígenas estos del Petén nunca incorporaron ni siquiera un caballo en su conducta. A pesar de que estaban solos, ellos no incorporaron la rueda, ellos no se incorporaron ningún animal de tracción. O sea, continuaron con su vida. Entonces es mucho más fácil. O sea, era una, fíjense, estoy hablando 300 años después. Aún estos mayas, los itzíes, no incorporaron nada del desarrollo, entre comillas, que se tenía, aún la rueda, aún los animales de tracción que ya existían. No lo hicieron. Pero volvamos otra vez. Tenemos entonces, y aquí voy como marcando la conclusión, es entender que la crisis del Estado, el derecho, del Estado de Derecho, es que hay una bipolar o una coexistencia de escenarios colectivos de derecho que hoy por hoy son una exigencia de los pueblos. A ver, una vez, cuento cosas personales porque es parte de la vida, ¿no? Llega mi hija llorando a la casa, joven, niña, más bien, llorando, y me dijo: estoy llorando porque la mamá de mi amiga me dijo que mi nombre era del diablo. ¿Qué? Mi nombre era del diablo, provenía del diablo. A ver, le dije. Mi hija se llama Ishel Mayarik. IXEL, no Ishel, IXEL, Ishel.
Vení para acá, sentate y agarra un cuaderno y apunta lo que te voy a decir. Decirle a tu amiga que le diga a su mamá que es una hija de tanto, aparte de ser animal y no entender absolutamente nada de lo que dice, porque resulta que tu nombre viene de una deidad maya, la abuela Ishel, responsable del cuidado, la medicina y la vestimenta de los niños, y hasta con capacidad de tirar truenos, terremotos y inundaciones. Una deidad grande y hermosa que eleva las categorías de los pueblos. ¿Qué va esa concepción a la pendejada que esa vieja solo por arrebato de asimilación cristiana? Porque esa es una asimilación. Ese concepto lo vamos a ir definiendo. La asimilación esa, ustedes se van a otra nación, los van a asimilar y se van a someter. Mire, cuando uno llega a los Estados Unidos hasta aprende a manejar respetuosamente. Lo asimilan a uno a la concepción de ese mundo. Entonces hemos agarrado esa cultura, como lo hicieron los canadienses, efectivamente, pero resulta en esta última que no celebraron la independencia, no celebraron nada, tomaron y quemaron iglesias, los indígenas hace poco en Canadá, porque encontraron en las granjas colectivas de las iglesias miles de niños muertos. Miles de los miles de indígenas, niños que le quitaron a los padres en ese concepto de la asimilación en función de lo que vivían. No sé si me comprenden eso, compañeros. Ya me adelanté un poco ya me adelanté un poco porque ese concepto de la asimilación lo vamos a ver que tiene muchas características. Bueno, pero me quedo en esto. Entonces, estos conceptos del valor del derecho habla prácticamente de una interculturalidad como solución. Pero ¿cómo llegar a esa solución intercultural si de hecho hay una asimilación hasta de la religión? Hay un despojo, como en el caso ese que les estoy comentando de mí, una mentalidad que todo lo de los mayas tienen que ver con la brujería. Yo no sé si ustedes han ido a una ceremonia maya, compañeros. ¿Alguien ha ido a una ceremonia maya? No, Lick. Lo dices por ti. Bien, licenciado. No, yo vivo yo vivo en Caminal Juyú y cuando paso corriendo ahí con mis perros veo a los mayas ahí. Solo mira. Solo en video. Solo miras, ¿verdad? Solo miro que están ahí. Yo No he aprendido nada. Yo fui 25 años asesor de la Asociación Nacional de Sacerdotes Mayas. ¿Qué es una ceremonia maya? Y soy muy orgulloso también porque me han hecho ceremonias en lo personal para mí. Ustedes ponen un círculo con 20 pones o palos de olor. Es el calendario maya. Y a eso lo llenan de inciensos y todo el dulce que se le dé la gana. Canillitas de leche, alboroto, bocadillos, rapadura, todo. Usted tiene un volcán enorme de dulce, porque le vamos a hacer una petición dulce a la Jab. ¿Y qué es el Ahab? El creador. ¿Perdón? El creador. Dios. Dice el Corán, puedes llamarle a Dios como se te venga en gana, dice, porque al final de cuentas es el propietario de los nombres más hermosos del universo.
Entonces le van a hacer una petición dulce a Dios y le ponen dulces. Y le ponen candelas. Le ponen candelas verdes que representan los montes, le ponen candelas azules que representan el cielo, candelas blancas que representan el aire y el agua, candelas café que representan las montañas con tierra. Le ponen candelas rojas para representar al continente americano, las poblaciones americanas. Candelas amarillas para representar los continentes asiáticos. Candelas blancas para el continente europeo y candelas negras para el continente africano. Y hay 13 candelas que responden al cuerpo humano, que multiplicado por los pones da el nacimiento de un niño. Y esas 13 candelas son, no se vayan a burlar de mí, por favor. Empieza por los pies, 1, 2, 3. Me tengo que poner las manos en la cintura, 1, 2, 3. Ya van 6. Los hombros, 1, 2, 3. ¿Cuánto hay? 12. Y este último, 13. Así es, ¿verdad? Que multiplicado por ello da el nacimiento de un niño. Y empieza la ceremonia bajo el entendimiento, o sea, la oración. Pedimos alajao, cielos limpios, pedimos aire puro, pedimos a Dios que proteja a todos los pueblos del mundo, sus pueblos ancestrales. Que haya agua limpia, aire limpio, que haya una tierra consagrada para el mundo. Si ustedes se dan cuenta, la oración no tiene nada que ver a las distintas oraciones en las cuales ustedes han estado. O sea que es una cultura, hay una cosmovisión y una vista al mundo más allá de lo que nosotros normalmente conocemos. Hoy, en esa crisis del Estado, vamos a hablar, porque tarde o temprano hay una exigencia de los pueblos hoy. Hay una exigencia. Ahora, yo no quiero que ustedes me vayan a definir o contradecir. Hay un tema, por ejemplo, lo que pasa hoy con la lucha de los pueblos. Yo no quiero entrar a discutir ese tema. Yo fui fundador del MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Fui fundador. Pero no quiero discutir porque es otro tema. El planteamiento del desarrollo de una sociedad va más por razones de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, porque resulta que todos los pueblos hay obreros y campesinos. Y no me voy a quedar sobre la bandera superestructural, sino que fundamentalmente auspiciada porque la cientificidad me define que yo no voy a buscar el desarrollo por los pueblos, voy a buscar el desarrollo por el avance de las fuerzas productivas, pero eso no significa que los pueblos no tengan derecho a tener o a estar en la recuperación, si quieren ustedes, si es que se puede lograr todavía, de derechos colectivos. Tenemos que hablar de los derechos colectivos. ¿Y cuándo surgen por primera vez los derechos colectivos, compañeros? Perdón, ¿entendieron lo de la ceremonia maya? Me faltó algo ahí. ¿Entendieron eso? Sí, licenciado. Okay. Es como un baile. ¿Perdón? Es broma, Lic. Ha dado. 10 puntos menos, licenciado. ¿Cómo, Evelyn? Dime, porque no te escuché bien. ¿Qué estabas diciendo, Evelyn? La compañera decía de que era un baile, entonces yo le digo a usted 10 puntos menos. No. Miren. Es que en realidad hay ceremonias que en verdad sí son bailes.
Sí. Yo, por ejemplo, claro que sí. Hay otras, yo quise hablar de la ceremonia maya en ese escenario que ustedes ven las candelas y yo soy yo digo hasta protegido por el AJAB, digo yo. Licenciado, yo he visto ceremonias mayas, pero de las que se realizan antes del juego de pelota maya, no sé si usted ha visto. También hay, sí, no. Hay unas distintas ceremonias, pero como le dije, cuando se hace peticiones dulces el escenario. Y la más concebida, bueno, yo como que me encuentro protegido porque el humo, y lo dice el Popol Vuh, hay que meterse. El Popol Vuh aquí tiene definido cómo se originó la tierra, los abuelos. Yo estoy un poco lejos de tomar ese escenario para hacerlos comprender a ustedes porque está ahí y hay que respetarlo. Y yo he sido precisamente parte de ello, de que el humo, de acuerdo al Popol Vuh, si no tiene una interrupción cuando se va para arriba, o sea, en línea recta, hay una comunicación directa con el AJAB. Y yo soy mero engreído, me ha pasado eso. Miren cómo soy de presumido. Pero bueno, espero que el día de hoy ya hayamos entrado a entender un poco más a lo que vamos de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Se entiende, compañeros, más o menos? Sí, Lic, pero ahora hable del MLP, Lic. Diga que es el único partido bueno. ¿Será que es bueno? Yo voy a votar por el alcalde. Pero mira, no quiero entrar a esa. Y fíjese que me voy a levantar solo por enseñarle algo. Aquí lo voy a hacer de aquí mejor para que vean que no tengo. Hay que informarse, compañeros, porque uno puede votar cruzado, no precisamente por un partido. Usted hay que votar cruzado de lado para lado. A mí me tenían en este escenario. Y no estoy diciendo, yo pertenezco al movimiento de Pueblos Indígenas Unidos, a Pueblos Unidos. Yo pertenezco a otra organización social. Porque aparte es que tener toda una valoración, pero aparte también tener capacidad de que lo que voy a hacer, eso es porque tengo capacidad. No simplemente porque por oportunismo yo voy a alcanzar ciertos propósitos. No, yo tengo grandes amigos ahí, grandes amigos, luchadores y forjadores. Pero hay que entender que también se requiere capacidad y unidad. Hay otros pueblos también que están siendo objeto de discusión y están participando también en la liberación de los pueblos. Ese nombre es mío. Pero ya me metí a hablar cosas que no debí. Esa no es mi clase, compañeros. No estoy hablando de... que vamos a discutirlo más adelante si quieren. No hay ningún problema. Lic, pero es bueno y personas que conforman en el MLP son personas indígenas, personas que no tienen espacios en un ámbito político hoy en día en los partidos actuales. ¿Por qué? Porque todos esos partidos actuales están conformados por todos los corruptos que hay en el país. ¿Qué quiere decir? De FCN que yo conozco han hecho 2 o 3 partidos diferentes. Entonces la política está cooptada por todos los candidatos que están hoy en día. Si se da cuenta, están violando los derechos. No, mire, si ganan o pierden, ¿qué importa? Lo importante es participar y demostrar que hay democracia. Pero lastimosamente hoy en día la lucha no es por partidos, la lucha no es por derecha, perdón, la lucha es de derecha a izquierda, la lucha es de ideologías, no es una lucha de visión de país, porque aquí todos dicen es que son, ¿qué le digo? Son chairos, es que los chairos todos quieren gratis, pero no es así, no están dando una visión de país, han tenido oportunidades y nunca han concretado sus oportunidades, nunca han aprovechado esas oportunidades. Entonces, hoy en día, ¿por quién votar? Por nadie. Yo en lo personal ni voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque nuestra
¿cómo se llama esta? Idiosincrasia. Nos va a hacer votar por... Siendo diputado, usted está dando ese consejo, Alan. Vamos a decir... Lidia, que termine Alan. Vamos a decir, es que este gobierno es aquí, nos está robando, pero ¿qué vamos a hacer a la mera hora? Volver a votar por lo mismo. ¿Por qué? Porque al final Sandra y Suri Ríos van a ir a primera vuelta. ¿Por qué van a votar? Por Sandra Torres por no darle a Suri, o le van a dar el voto a Suri por no dárselo a Sandra. Entonces vamos a caer a lo mismo y jamás vamos a salir de este país hundido, ¿verdad? Gracias, Alan. ¿Iba a decir algo, Lidia? Yo pienso que el peor error que se puede hacer es decir no voy a votar. Por eso es de que estamos como estamos, porque le dejamos en las manos. No, es que estamos como estamos por lo mismo, porque es nuestra idiosincrasia, o sea, van a votar por lo mismo. Entonces no hay un partido que de verdad tenga una visión de país. Alan, démosle a Lidia. Y otra de las cuestiones es que hay demasiada división. Bien dicen que la unión hace la fuerza, pero aquí en Guatemala todos quieren tener sus propias ganancias y no van precisamente para ayudar al pueblo, sino que para llenar sus bolsillos. Ahora, yo quiero interrumpirlos. Yo participo en política, nunca he trabajado para el Estado. Yo nunca he estado ahí. Y soy político. Soy maestro, inclusive he sido catedrático en la Escuela de Ciencia Política de Historia de las Ideas Políticas. Yo así concretamente no veo ninguna propuesta donde hay un planteamiento de una revolución agraria y cultural. Termino la clase aquí. Tuve una vez, tuve la oportunidad de conocer a doña María Vilanova, esposa de Jacobo Arben Guzmán. Y me decía, mira, Paquito, me decía, a mí, yo cuando conocí a Jacobo fue una mirada a lo lejos, me dijo, suficiente para que los dos nos enamoráramos. Y yo me la jugué bien jovencita, casi abandonando mi casa en El Salvador. Y venía, y era una tristeza enorme de la profunda esclavitud que se vivió para los pueblos indígenas en la construcción de carreteras, templos y cuestiones a puro pulmón. Mira, Paco, mejor era lo más indignante que te puedes imaginar. De ahí sale precisamente los escenarios de esa revolución donde ese razonamiento de cómo se plantea la integración de los pueblos indígenas a la Constitución de 1944. Estamos hablando de la interculturalidad, de cómo resolver los conflictos. Yo ya he dicho, yo no veo un partido político. A mí que no me hablen de ningún proyecto político si no va por delante la reforma agraria. Nosotros iniciamos con el Frente Nacional de Lucha y con muchas otras organizaciones el tema de nacionalizar la energía eléctrica. ¿No fue Codeca? Entonces, estoy hablando con ustedes, pero vamos a continuar, por supuesto, para llenar muchos vacíos políticos, ideológicos, pero especialmente porque es necesario que conozcamos realmente cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Y estoy hablando, no necesariamente hablar de Guatemala, porque si yo me pongo ahorita, todavía vamos a discutir quiénes iniciaron la lucha de los pueblos. ¿Alguien sabe? No, ahí está. Y yo creo que es por todos. Pero fueron precisamente los indígenas norteamericanos. Vamos a hablar de los Senecas, vamos a hablar de los navajos, vamos a hablar de los apaches, vamos a hablar de los dakotas, los yaquis. Y lo vamos a ver en la próxima clase para ir definiendo qué lo vamos a hacer. Por el día de hoy vamos a dejar la clase ahí, compañeros. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase. Interesante, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.